Vamos a grabar el encuentro para después subirlo al YouTube, por si se quieren martirizar escuchándolo de vuelta o eventualmente para los que hoy no se van a conectar. Bueno, hoy vamos a hablar de negociación, ¿sí? Es un poco el tema que vamos a tratar de caracterizar hoy. Y vamos a hacer un recorte de toda la literatura y de toda la bibliografía que hay sobre esa materia. Digamos, se los vamos a ir aclarando dónde estamos haciendo el recorte o la idea, y básicamente en qué vamos a hacer foco, porque a nuestro entender es como una teoría bastante comprensiva de los fenómenos que tienen que ver con la comunicación, o es la teoría que más claro le da participación a la comunicación dentro del proceso de una negociación, ¿sí? Bien. Básicamente uno podría preguntarse qué entendemos por negociación, digamos, o sea, qué es negociar. Y como siempre hemos dicho, para varios de los conceptos que hemos tratado de explicar en clase, ustedes pueden agarrar la definición que quieran, digamos, ¿no? Pero algunas características tendríamos que tener en cuenta que son como los denominadores de todas las definiciones que se han dado, o gran parte de las definiciones un poco, digamos, pivotean, tocan, caracterizan a la negociación. Primero como un proceso, ¿sí? Es decir, la negociación es un lugar en donde se construye, se discute, se construye, se pelea, usan el verbo que quieran, en un proceso, digamos, ¿no? Eso quiere decir que la negociación tiene etapas, tiene situaciones, y no todas necesariamente van a ser, digamos, unívocas en cuanto a la dirección. Es decir, la negociación es un proceso en el que pueden haber marchas y contramarchas, retrocesos. Podemos sentir que vamos bien, pero al mismo tiempo necesitamos ir para atrás. En la negociación, dos o más partes, esta es una definición un poco teórica, dos o más partes intentan arreglar en una transacción un conflicto que les genera problema a ambas partes. Y acá tal vez es la principal característica sobre la cual nosotros vamos a trabajar. El conflicto como base o como origen de un proceso de negociación es necesariamente un fenómeno que en mayor o menor medida afecta a todas las partes que se sientan a negociar. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Es decir, cuando negociamos puede haber mayor o menor vulnerabilidad en la afectación que el conflicto nos pueda hacer a nuestra organización, a nuestra empresa, a nuestra ONG, pero de alguna manera, el estar sentados las dos o más partes en una mesa de negociaciones quiere decir que tenemos un lazo de dependencia. Estamos, de alguna manera, ambas partes o la totalidad de las partes afectadas por ese conflicto que se ha planteado, ¿sí? Con lo cual, ustedes ya se darán cuenta de que si hay alguna idea o alguna corriente o alguna teoría que dice la negociación es ir a, disculpen, reventar a la otra parte, a tratar de anular a la otra parte, a tratar de, digamos, forzar a la otra parte a una rendición sin condiciones, nosotros no estaríamos muy de acuerdo con esa visión teórica. ¿Por qué? Porque en la medida en que un conflicto, un problema nos afecta a dos o más partes, algún grado de interdependencia entre las partes tenemos. Es decir, y ustedes ya saben esto por la teoría de los sistemas, que si hay una interdependencia, quiere decir que hay alguna situación en común que nos vincula. Y el cambio en una de ellas puede afectar al resto de las partes. ¿Esto se entendió? ¿Fui más o menos claro, Alejandro? ¿Se entendió? Por mi parte se entendió. Estás muteado. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el conflicto no necesariamente supone estar frente al enemigo.
O al menos permítanos decirlo así. Si entienden que el conflicto es estar frente al enemigo, tengan en cuenta que alguna interdependencia con ese enemigo tienen porque el conflicto los está forzando a los dos a negociar algo. ¿Sí? El conflicto los está forzando a los dos a negociar algo. Bien. Desde esa perspectiva, nosotros, digamos, ustedes pueden tomar la definición que quieran, y no es que ustedes van a tener que construir un proceso de negociación en el trabajo final que van a tener, que están elaborando o que van a tener que terminar de elaborar para la promoción de la materia, sino que básicamente la idea es que ustedes cuando propongan algo puedan tener en cuenta que tal vez alguna de las ideas que propongan requiere alguna negociación, entablar algún tipo de, ¿cómo decirlo?, identificación de posibles conflictos y ver cómo proponer avanzar con ese cambio, con esa nueva manera de hacer las cosas. Es decir, la negociación presupone la existencia de dificultades operativas que se derivan de ese conflicto. ¿Sí? El problema es un problema teórico, pero cuando nos sentamos a negociar es porque el problema se ha manifestado en situaciones concretas, en la vivencia concreta del día a día de la organización. Con esto, lo que debemos decir es que no hay un solo tipo de negociación, ni hay una regla, digamos, general o global para llevar adelante una negociación. ¿Sí? Básicamente nosotros lo que les vamos a querer dar en estos breves minutos que vamos a hablar del tema es un pantallazo, una caracterización de lo que para nosotros es la mejor manera de encarar un proceso de negociación. Nosotros vamos a tomar lo que se conoce como el método Harvard de la negociación. ¿Y por qué vamos a tomar este método? Bueno, porque es, a nuestro entender, un método relativamente sencillo, mejor dicho, que se puede explicar sencillamente, aunque el método es extenso. ¿Y por qué? Porque aunque, digamos, y se llama así, el método de Harvard, porque nace de la vida universitaria. Y les comentamos, digamos, el libro sobre el cual se estudia este método es un libro del año 1980-81. Ahí, digamos, no me acuerdo, del 80 o 81. Es decir, tiene unos 40 años. Y surge esta teoría de la negociación porque en la escuela de negocios, lo que sería, digamos, la facultad de negocios de Harvard, en la escuela de negocios de Harvard, quieren modificar el plan de estudios. Entonces se les ocurre consultarle a los CEOs de compañías privadas que habían... Marcelo, tenemos Sí, una persona esperando, discúlpame. Creo que hay una persona que está esperando para entrar. bueno, que me asusta. Uy, no, hay varias. No, perdón, no. Estamos acá. Pues yo estoy recibiendo algunos mensajes de otros compañeros, entonces, de otros alumnos, pero se me acaba de apagar la computadora. Bien, No, qué bien. Ahora creo que están todos. Bueno, ahí estamos. perdona a los que dejamos esperando un ratito. No se perdieron nada interesante igual, no se hagan problema. Bien, bueno, ahora sí. Entonces, decíamos, el método de investigación, el método de negociación de Harvard surge de una negociación que encara la Escuela de Negocios de Harvard preguntándole a los CEOs de compañías privadas que habían egresado de la Escuela de Negocios de Harvard a qué dedicaban más tiempo en la gestión de sus organizaciones. ¿Sí? ¿Y a qué les parece que respondieron estos CEOs, estos gerentes, a esa encuesta de a qué dedicaban más tiempo en la gestión de las empresas que dirigían? A la comunicación. Ponerse de acuerdo. A la negociación. Respondieron que a la negociación era a lo que más tiempo dedicaban en la gestión de sus empresas. Con lo cual, fue como
algo extraño, porque esa materia, la materia de negociación, no estaba en la currícula, en el plan de estudios de la Universidad de Harvard. Entonces, lo que hacen es, a través de 3 profesores, Fisher, Uri y Patton, a ver si se los puedo escribir, no me acuerdo cuánto hacía que no usábamos el Zoom, Alejandro. ¿Cómo era para mandar mensajes? Acá, pizarra, ¿no? No. Bueno, mensajes. Bueno, Fisher, Uri y Patton, con doble T, son los docentes que van a desarrollar durante toda la década del 70 y culmina en ese libro, ya digo, es del año 80 o 81, un proceso que va a llevar a la construcción de una teoría de la negociación. ¿Sí? La principal idea que ustedes tienen que tener es que la teoría de negociación que se desprende de la escuela de Harvard es una teoría de la negociación que parte del principio de la colaboración. Es una teoría colaborativa. Es decir, parte de la idea que por más enfrentados que el conflicto nos haga estar, a las 2 o más partes que estamos en una negociación, algo en común tenemos. ¿Y qué les parece que puede ser lo que tengamos en común? La organización a la que pertenecen. Ok, sí, pero supongamos que es un conflicto comercial. Supongamos que una empresa deslealmente baja los precios porque, no sé, quiere, digamos, apropiarse de una porción más grande de mercado. No sería la misma empresa. ¿Qué tendríamos en común? Si fuera, por ejemplo, no sé, son 2 empresas de arroz, como no sé, cuidemos, yo lo que pienso, ¿no? Con respecto a esto, cuidemos la calidad del arroz, no bajemos o mantengamos a este alimento por arriba de demás cosas, como utilizaría ese producto que tenemos en común. Bien. ¿Y eso qué serían tuyos o de la empresa? Objetivos. No estoy buscando esa palabra. Sería como aumentar las ganancias. Eh, Va por ese lado. no necesariamente. No, bueno, a ver, tampoco vamos a volvernos locos por una palabra. No. Lo que las partes en una negociación tienen son intereses comunes. Puede haber diferencias, puede haber, digamos, puede haber diferencias, puede haber grandes problemas, pero algún mínimo de intereses comunes va a haber. Algún mínimo de intereses comunes va a haber. No sé, por ejemplo, para darlo con un ejemplo, supongamos que recién nuestra compañera que mencionaba, no sé, somos una fábrica de arroz. A ver, si nos peleamos tanto que hacemos subir el precio del arroz, es posible que quienes consuman arroz se vayan a un producto alternativo. Entonces, a ver, podemos pelear, podemos discutir, pero un interés en común tenemos, que la gente siga comiendo arroz. ¿Bien? Eso es lo que destaca, digamos, o el criterio que se basa en la Escuela de Negociación de Harvard. ¿Sí? Sería, profe, perdón, sería como el posicionamiento ahí del producto, no sé, de la marca o de lo que lleven a cabo. Sí. A ver, ese podría ser un objetivo o un interés de tu compañía, mejorar Claro. el posicionamiento del producto. Ahora bien, tiene que haber algo que nos mantenga común a todos. No sé, por ejemplo, por darles un ejemplo. Mirá, no forcemos el precio porque vamos a perder el subsidio tal. Claro, está bien. Eh, a eso va, digamos, un poco la idea. Entonces, ahí les escribí los autores por si quieren googlearlo. En realidad, escriben teoría de la negociación de Harvard y les van a salir, pero una enorme cantidad de características, y esos son los autores, digamos, que ya les digo, son los que hacen esa investigación que origina la creación del método a partir de que los CEO de sus compañías
de las compañías que dirigían, que eran egresados de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, habían manifestado que dedicaban más tiempo a, no sé, negociar que no a vender, que no a las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá vamos más o menos. El método de negociación de Harvard parte o se estructura en función de 4 premisas o 4 conceptos centrales. Es decir, para la teoría, cualquier proceso de negociación que encaremos con el objetivo de mejorar la situación actual, de salir de un conflicto que nos amenaza, o al menos de alejar la amenaza, tiene que tener 4 características centrales, características teóricas, que después cada negociación le irá dando contenido, le irá dando forma, pero 4 características centrales. La primera de esas características es, para la Escuela de Negocios de la teoría de la negociación de Harvard, separar a las personas del problema o del objeto de la negociación. Separar a las personas del problema, del conflicto, de lo que vamos a negociar. ¿Qué les parece que significa esto? O sea, según la teoría de la negociación que estamos viendo, para iniciar un proceso de negociación eficiente, orientado a los resultados, el negociador, las personas que nos sentamos a negociar, tenemos que separar a las personas del conflicto, del objeto que vamos a negociar, que está generando el problema, la tensión. ¿Qué significará? No hacerlo personal. ¿Y qué sería no hacerlo personal? Priorizar la negociación por encima de la persona, por más mal que te caiga, por ejemplo. Exacto, sí, eso mismo. Eso mismo. ¿Lo escucharon todos? Muy buena definición, por más mal que te caiga. Claro, la idea sería así. Solemos sentir más posicionamiento para encarar un problema, para tratar de buscar una solución, cuando menos problemas nos crea la persona. Cuanto más la sentimos cercana, no sé, a mi forma de vestir, a mi forma de ser, a mi forma de hablar, etc. Para la Escuela de Negocios de Harvard, ese es un error central, digamos, porque las personas representamos una organización. Entonces, me puede gustar o no la manera de ser de la persona, me puede gustar o no cómo encara la negociación, pero tengo que tener en cuenta que detrás de eso hay un comportamiento organizacional. Yo lo que debo procurar es acercarme al comportamiento organizacional, no definir como buena o mala a la persona, digamos. Es prácticamente una especie de regla básica para culturas como la nuestra, que son muy humanistas, en las cuales, para bien o para mal, muchas cosas salen bien o salen mal en función de que me cae simpático. A ver, ¿cuántas veces ustedes en cualquier negociación en alumnos en la facultad, cuando fueron a pagar una multa, cuando fueron a hacer un carnet? No, vos sabés que me parece que le caí simpático y me atendió bien. Bueno, bárbaro. El problema está en el universo de los que no le cayeron simpáticos, digamos, ¿no? Ese sería el tema. Entonces, esa idea es central para la negociación según esta teoría. Debemos separar la pertenencia que sentimos con el otro negociador o los otros negociadores para concentrarnos, para usar como centro el problema, el conflicto. ¿Sí? Eso estamos, digamos, más o menos eso es claro. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? La segunda regla de
de la teoría de la negociación, dice que los negociadores deben concentrarse en los intereses de las partes y no en las posiciones en las que estén las partes. La segunda regla dice que los negociadores deben concentrarse en los intereses de las partes y no en las posiciones en que están las partes. Esa es un poco más compleja. ¿Qué querrá decir? Como no sentirte confiado si vos creés que tenés alguna ventaja a la hora de negociar frente a la otra parte. Supongamos mayor poder por información o porque vos tenés el producto que la otra parte necesita o algo de eso. No todavía. Eso va a venir, va a estar como más vinculado con la tercera de las reglas. Esta es como más, ¿cómo decirlo? Como más estratégica, como más del campo. Posiciones tiene que ver con eso, con lugares. Lo que vos decís va a tener que ver más con opciones. Una manera de... No voy a la tercera todavía. Concentrémonos en la segunda, que precisamente dice eso. Concentrarse en los intereses de las partes y no en las posiciones de las partes. Se los explico con un ejemplo, que fue el que usamos hoy de la mañana, que creo que es bastante claro. De hecho, es uno de los ejemplos que están en el libro. Supongamos lo siguiente. Ustedes están en la biblioteca de la facultad. Están con otro compañero u otros compañeros. Y hay una ventana abierta. Uno de ustedes dice, cerremos la ventana porque se me vuelan las hojas del libro que estoy leyendo. Y otro u otra de ustedes dice, no, no cerres la ventana porque hace calor. Los dos son datos de la realidad. Hace calor y se vuelan las hojas del libro. ¿Cómo hacemos? Para Harvard, dice, parecería ser que la mejor solución a ese conflicto sería cerrar la ventana a la mitad y que no quede ni cerrada ni abierta del todo, sino abierta a la mitad. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Que eso es lo mejor? No sé, pero era una de las cosas que iba a decir. Hacer eso. No, porque no termina de resolver el problema del todo. Ok, pero parecería que resuelve el problema de los dos. En realidad Claro, no, sería porque como se van a seguir un volando las hojas. medio, las necesidades o los intereses de cada uno. Bueno, a ver, vamos a explicarlo así. Pero No, eso no sería simplemente buscar puntos medios. O sea, no resuelve, como decían los compañeros, no resuelve los problemas de ninguna de las dos partes, simplemente deja un punto medio. Al que se le vuelan las hojas, por más que tenga abierto un cachito o la ventana entera, se le van a seguir volando las hojas. sí, se le van a volar menos. A ver, depende que quieras tomar como interés. Se vuelan menos, conseguiste algo. Se siguen volando, al final no conseguiste nada. Cambiarse de lugar no es una opción. Bueno, a ver, para la teoría la idea sería la siguiente. La ventana a la mitad no sirve para mucho, porque deja en las dos partes, la sensación de que al final no se consiguió mucho. Lo que dice la teoría es lo siguiente. Más que concentrarnos en el problema, en el interés, que era o leer tranquilo o leer sin calor con la ventana, digamos, pensar la posición. Si alejamos de la ventana a la persona que le molesta que el libro se le vuelen las hojas del libro y acercamos a la ventana a la persona que tiene calor y mantenemos la ventana a la mitad, tal vez sea una mejor situación de ventaja relativa que obtengan. Entonces, el problema no fue si cerrarle del todo la ventana o no cerrar del todo la ventana. El tema pasaba por cambiar la posición en la cual
estábamos frente a lo que era el conflicto, la ventana abierta o la ventana cerrada. ¿Se entiende esa idea? Es decir, la ventana abierta o cerrada por sí sola no solucionaba el conflicto. Había que modificar el estatus, la posición de las personas en relación a lo que generaba el conflicto. Entonces, cediendo ambas partes, por ejemplo, su ubicación, el problema de la ventana a la mitad o la ventana abierta del todo dejaba de ser el foco de la situación. ¿Cuál sería el foco de la situación a partir de eso? Tratar de obtener la mejor posición relativa. Para el que tiene calor, más cerca de la ventana; para el que se le vuelan las hojas, lo más cubierto de la parte de la ventana abierta. ¿Se entiende Y eso? otro ejemplo organizacional, profe, porque capaz con la ventana no queda tan claro cómo llevarlo a una organización, supongamos un hospital o algo de eso. A ver, quedan 6 minutos. Vamos a tratar de meterlos. Supongamos, la situación es esta. Vamos a pensar, ahora que lamentablemente están en los diarios por las situaciones que se viven, lo hablamos incluso la última clase del tema de los hospitales y las guardias médicas, etc. Supongamos esto. Vienen insumos para el hospital, ¿sí? Entonces, el jefe de la guardia dice, no, bueno, tiene que venir, los insumos tienen que venir a la guardia porque en la guardia atendemos mucho más que en otro lado del hospital. Y el jefe de cirugía dice, no, tienen que venir a la sala de cirugía porque en cirugía se juega la vida. En la guardia va de todo, va el que se quebró, va el que se lastimó, va de todo. Entonces, los insumos, bueno, a ver, ¿el problema cuál es? ¿O el conflicto cuál es? Que los insumos no alcanzan para abastecer a las dos áreas, ¿sí? Entonces, el tema es, si le damos más a la guardia, va a quedar resentida la cirugía. Y si le damos más a la cirugía, va a quedar resentida la guardia. Bien, ¿cómo cambiar de posición en este caso? Darle más a la guardia sobre aquellos pacientes, perdón, darle más a la cirugía sobre aquellos pacientes que estando en la guardia van a ser llevados a cirugía. Entonces, el conflicto ya no va a ser si los materiales alcanzan para las dos áreas. La guardia va a tener más cuando se trate de un paciente que va al otro lado a tener una operación o alguna intervención de algún tipo, aunque sea rápida. ¿Se entiende? Entonces, cambió la posición. La posición de los recursos son míos o son tuyos cambia por los recursos son míos, pero cuando los tengo que usar en alguien que va a ir hacia tu sector, se va con los recursos. ¿Se entiende eso? Es decir, la posición es lo que permite destrabar el conflicto. El conflicto ya no es que no alcanzan los insumos. El conflicto queda, ¿cómo decirlo?, negociado, porque vos recibís más, pero eso que recibís más se viene hacia mi sector cuando ese paciente o cuando esa persona tiene que ser llevado a mi sector. Entonces, la posición de la guardia de salir, ¿cómo decirlo?, ganando, pasa a ser relativa porque en realidad cuando la persona se va al otro servicio, los insumos deben ser llevados al servicio porque van a ser usados varios días, digamos, ¿no? Porque supongamos, no sé, la media de una persona que va a una cirugía rápida en un hospital son 3 días. Bueno, entonces se lleva recursos para 3 días. ¿Sí? ¿Se puede ver ahí mejor esta idea de posición? O sea, ninguno de los dos tiene una posición absoluta, sino que lo que se lleva o lo que se trata de guiar es una posición relativa que va a depender del paciente, del caso que ingresa. ¿Ahí más o menos? Sí, ahí está mejor. Tengo un ejemplo por ahí para poner. A ver. Yo trabajo en un estudio de cobranzas, entonces recibo pagos de, no sé, el Banco Credit Corp, suponte. Y durante un tiempo, administración cargaba esos pagos y después también los verificaba. Cuestión que era muy engorroso y la gente lo seguíamos llamando porque pensábamos que no había pagado. Entonces ralentizaba un montón el trajín
Entonces optamos por, en vez de que administración cargue los pagos, nosotros los gestores cargar los pagos y ellos se encargan solamente de la verificación. Más que nada para que sea más ágil, porque de pronto nos dimos cuenta que tardábamos un montón y que la gente misma, bueno, nos insultaba un poco porque lo llamábamos y ya había pagado. Bien, bueno, ahí digamos, es interesante, ahí lo que hay es, frente al conflicto de estoy llamando a cobrarle a la persona que haciendo un esfuerzo, o como sea, pagó lo que estaba debiendo, lo que hay es un acuerdo para organizar la tarea y que ustedes lleguen rápido a la información. Después la imputación o como sea que haga ese sector demorará lo que tenga que demorar, pero a ustedes les saca el problema. O sea, la posición del sector de ustedes se ve favorecida porque aceptan, digamos, como hacerse cargo de una tarea que tal vez no les corresponda, porque ustedes cobran por recuperar esa mora, recuperar esa deuda, no por anotarla. Pero ahí sería, digamos, ustedes se dieron la posición. Queda Sí, un sí. minuto, perdón, queda un minuto y recordemos que después, cuando nos reenganchemos, para reengancharnos hay que esperar entre 8 y 10 minutos, ¿no? Ok, ¿se entendió entonces este tema de la posición Perdón, y cómo moverlo en relación del conflicto? ¿Está más o menos un poco claro con lo que decía Malena también? Sí. Bueno, si no quedó claro, nos tomamos 10 minutos y nos volvemos a enganchar con este link para continuar con negociación, ¿sí? Bueno.